Pues bien, amados hermanos, hoy vamos a iniciar nuestra escuela con un tema acerca de la vida cristiana. Pero es un tema que es muy considerado como un tabú. Es un tema que quizás en muchas iglesias no se toca y quizás a nosotros personalmente también en algunas ocasiones nos da como un poco de vergüenza tocar este tipo de temas. Y vamos a hablar sobre la sexualidad desde la Biblia. Y el subtítulo es El gozo de la sexualidad bíblica. ¿Y por qué les decía que nos da un poco de temor hablar acerca de la sexualidad? Porque hemos visto o vemos la sexualidad como un tabú, como algo de lo cual no se debe ni se puede hablar desde los púlpitos o desde el púlpito. Pues bien, el problema radica no en que se hable de la sexualidad, el problema radica en el concepto que tenemos nosotros de la sexualidad. Veamos lo que dice el diccionario acerca de la sexualidad. Se define como el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Esa es la definición que da el diccionario, las características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Y cuando escuchamos la palabra sexualidad, la relacionamos automáticamente con el sexo. Pues bien, ¿y por qué les decía que es un tabú? Porque nuestra sociedad ha cambiado el significado de la sexualidad y lo ha pervertido de tal manera que cuando se habla de sexualidad, lo primero que viene a la mente es pornografía, relaciones sexuales no consensuadas, relaciones sexuales entre personas del mismo sexo y todo ese tipo de desviaciones sexuales que no son bíblicas. Por eso es necesario entonces hablar realmente de lo que es la sexualidad, pero con el panorama bíblico como la Biblia nos los enseña. Y a manera de introducción, para abordar el tema que nos ocupa, debemos entonces enfocarnos en lo que Dios dice acerca de la sexualidad. ¿Y cómo lo dice? A través de su palabra. Es decir, nosotros debemos abordar el tema de la sexualidad con toda la perspectiva bíblica necesaria. La sexualidad entonces, en el seno del hogar, permítame un minuto, por favor. Ok. La sexualidad en el seno del hogar nace principalmente en el matrimonio y esta entonces es la base para comunicarla y transmitirla a nuestros hijos. Recordemos entonces, ¿dónde nace la sexualidad? Nace en el matrimonio. Y todo lo que vamos a hablar en esta mañana tendrá como base las relaciones sexuales entre matrimonios. La Biblia nos enseña que la única manera de desarrollar la sexualidad plenamente es dentro del matrimonio y que todo lo que esté por fuera del matrimonio no es considerado santo, sino que es considerado como inmundicia delante del Señor. Entonces la sexualidad humana constituye el origen de vínculos más profundos entre los seres humanos y de su realización efectiva depende el bienestar de las personas, los matrimonios, las familias, las sociedades. La educación sexual, por lo tanto, debe ser desarrollada en forma plena, congruente y armónica con el resto de las cualidades humanas. Pero una educación sexual no sería completa si no contuviera los valores espirituales y los principios bíblicos para el buen uso de esa sexualidad. Veamos lo que dice la Biblia y quiero que me acompañen abriendo sus Biblias en el libro de Génesis, capítulo 1. Y nos vamos a remitir a los versículos 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Esto apenas es la introducción. ¿Ya todos lo tienen? Dice la palabra del Señor, me permito leerles para ustedes. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen de Dios lo creó. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad
y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y a propósito de muchas cosas que se escuchan en nuestra sociedad moderna y en los medios de comunicación acerca de la identidad sexual, dice el Señor en su palabra, Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Y es importante entonces que entendamos que el diseño original de Dios fue crear al hombre a su imagen y semejanza, pero lo creó con dos géneros distintivos, varón y hembra. En ningún momento, y podemos verlo, cabe lo que se conoce hoy como la perversión sexual o las libertades de las comunidades del abecedario, en que mujer puede estar con mujer, hombre con hombre, viceversa, y todo ese tipo de destrucción de la verdadera imagen de Dios con respecto a la sexualidad. Y es que la sexualidad, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra, para que fueran el complemento y de esta manera pudieran seguir glorificando a Dios en medio de toda la creación. Pues bien, ese activismo equivocado que hoy en día busca penetrar a nuestra sociedad para sacar de casillas o desvirtuar el plan de Dios original en el hombre, es un desenfreno de la conducta y es un comportamiento inmoral, comportamiento vicioso, es un libertinaje contrario a lo que las Escrituras nos enseñan con respecto a lo que es la sexualidad dentro del seno familiar. Entonces, de manera, amados hermanos, que la historia bíblica nos va a enseñar la verdad de lo que ocurrió desde el principio de la creación y que sigue vigente hasta nuestros días. Y podemos decir que esa será la base o la plataforma original donde comenzarán los valores de la familia. Entonces tengamos en cuenta algo. Lo primero que nos enseña el Creador con respecto al ser humano es que Él creó al hombre conforme a su imagen y conforme a su semejanza. ¿Qué significa esto? Significa que la imagen de Dios está en cada uno de nosotros. Pero sucedió algo. El hombre pecó, el hombre cae de la gracia y la imagen que había de Dios en el hombre comienza a degradarse de tal manera que el hombre entonces comienza a vivir una vida totalmente diferente al diseño original de Dios. Y es de allí donde nace entonces todas las perversiones que usted y yo podemos conocer hasta el día de hoy, incluyendo la sexualidad. Ahora, pastor, ¿podemos hablar de la sexualidad dentro de la Biblia? Sí, claro que sí, y es el tema que vamos a tocar en esta mañana. Y lo segundo que tenemos que tener en cuenta, amados, es que Dios nos hizo en dos géneros totalmente diferentes, varón y hembra. No hizo géneros intermedios, ni hizo géneros que se salgan por la tangente. Dos géneros, varón y hembra. Por eso lo digo con mucho respeto, los homosexuales no son parte de la creación divina, porque no están en el diseño original de Dios. El ADN humano de nosotros es irrepetible. Un ser humano es hombre o mujer por diseño. O nació hombre o nació mujer. No puede nacer intermedio o en el camino se desvió para obtener o identificarse con otro cuerpo, como socialmente muchas personas dicen, es que nací hombre pero me identifico como una mujer, o nací mujer pero me identifico como un hombre, o soy binario. Binario quiere decir que no se identifica con ningún sexo. No, naturalmente y biológicamente solamente puede existir hombre y mujer. Los cromosomas no se equivocan, o son XX o son XY, no son XYZ. O sea, biológicamente solamente hombre y mujer, y ese fue el diseño por el cual Dios nos ha creado. Y el sexo se define desde el momento previo o desde el mismo instante de la concepción, se define el sexo del bebé o del feto que está en desarrollo. Entonces, la identidad sexual que maneja la sociedad es una de las tantas artimañas del error que utiliza el enemigo para confundir a las personas incautas. Entonces, la idea de introducir nuevos términos en un intento de disfrazar todas las inmundicias, las perversiones del corazón y las relaciones antinaturales, como las relaciones homosexuales y todo lo que ello conlleva, es el intento que el enemigo de nuestras almas utiliza para desvirtuar el verdadero significado de lo que es la sexualidad.
El matrimonio entonces es la relación jerárquica de gran bendición y es para toda la vida. Y es tan importante el matrimonio que el apóstol Pablo lo define de la siguiente manera. Vayamos a Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Esto a manera de introducción, para luego sí entrar en detalle a lo que es el tema en sí. Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. El apóstol Pablo define lo siguiente: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Luego hace una observación a los hombres: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, y de su carne y de sus huesos. Por esto, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Luego agrega: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Si bien es cierto, Pablo está definiendo lo que es el matrimonio, el versículo 31 nos da la clave para entender el tema de la sexualidad. Pablo dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos entonces serán una sola carne. De ahí la importancia entonces, amados hermanos, de desarrollar el tema de la sexualidad desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué? Porque el diseño original de Dios, que el hombre dejara a su padre y a su madre y se uniera a su mujer en un solo, para glorificar a Dios. Ese es el fin principal de todo el tema de la sexualidad. Ahora, no es extraño que se ataque sin misericordia a la familia cristiana. El enemigo de nuestras almas, Satanás, el acusador, el diablo, como usted quiera llamarle, sabe que en el matrimonio, donde la cabeza del hogar declara lo siguiente: mi casa y yo serviremos al Señor, es un hogar que está santificado para el Señor. Entonces Satanás tendrá que utilizar todas sus artimañas para tratar de dañar esa relación que existe entre el Padre y su creación. Pues bien, entonces el matrimonio es un pacto de fidelidad y lealtad de por vida entre dos santos que se unen para honrar a Dios y contribuir en la descendencia que honre al Creador. Ese es el fin principal. Ahora, es un oficio de honor al Señor. Mateo 19:6 dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. De tal manera, amados hermanos, que las relaciones sexuales, entonces, teniendo esto en mente, solo están permitidas dentro del matrimonio. Y quiero hacer énfasis en esto, porque la sociedad nos dice totalmente lo contrario. La sociedad hoy en día te dice: no es ilícito tener relaciones sexuales antes del matrimonio. De hecho, la misma sociedad empuja a los jóvenes que están escuchando a través del video, la misma sociedad empuja a jóvenes colocándole una presión para que tengan relaciones sexuales desde muy temprana edad. Lo vemos en las películas, en los comerciales, todo está sexualizado de tal manera que siempre se ataca el subconsciente del ser humano para que ceda al placer del sexo. Pero recordemos entonces que el diseño original de Dios es que el hombre y la mujer disfruten de su sexualidad
pero dentro del marco de la bendición de Dios, que es el matrimonio. De tal manera, amados hermanos, que como les decía anteriormente, que todas las relaciones sexuales solo están permitidas dentro del matrimonio. Cualquier unión fuera del matrimonio será considerada o es considerada por el Señor como una inmundicia sexual. Como por ejemplo, tener relaciones antes del matrimonio, fornicación. Tener relaciones sexuales por fuera del matrimonio también es pecado. Las relaciones sexuales con animales, relaciones sexuales, disculpen la expresión, con las prostitutas, relaciones sexuales con mujeres divorciadas. Recordemos que, pastor, pero ¿qué tiene que ver la relación sexual de un hombre con una mujer divorciada? Recordemos lo que dice el Señor, solamente se daba carta de divorcio en casos especiales, mientras que la mujer si se divorciaba por simple gusto, porque ya no quería vivir más con su esposo, y se casa o tiene relaciones sexuales con otro hombre, está cometiendo adulterio, está cometiendo pecado. Esa es la manera de verlo, de esta manera. Solamente hay casos especiales donde la separación es tenida en cuenta, pero ese es tema de discusión de otra escuela. Pues bien, las relaciones sexuales homosexuales, veamos lo que dice el 7º mandamiento: no cometerás adulterio. El adulterio es las relaciones sexuales por fuera del matrimonio, es decir, relaciones sexuales ilegítimas. Es considerada como una inmundicia sexual. La prostitución, la zoofilia, la pedofilia, todo eso lo declara el Señor en Éxodo capítulo 20, versículo 14. Todo eso hace parte de la inmundicia sexual. Por eso es que el matrimonio debe ser la base en la cual se debe desarrollar la sexualidad del ser humano. Entonces, hoy vivimos un entorno donde todas las cosas ilegales, como las drogas, el alcohol, el adulterio, la fornicación, entre otras cosas, se presentan como si fueran algo normal, como si fuera un tema de conversación normal, siendo difundidos y fomentados como una acción válida a través de los medios de comunicación, como se los decía anteriormente, a través de libros, revistas, televisión, internet, películas, novelas, música. Los videos de música, ustedes ven a la mujer cómo la denigran, nadie dice nada, y todo eso, contenido sexual implícito, degradando lo que es realmente la sexualidad, y todo esto dañando el principio bíblico, el principio que es la sexualidad dentro del entorno del matrimonio. Ahora, la sexualidad es una bendición divina. Es una bendición divina. La sexualidad es una bendición divina. Dios creó a los seres humanos aptos no solo para tener intimidad con Él, sino que también desarrolló o creó al ser humano para que tuvieran una intimidad muy profunda dentro del matrimonio. Veamos lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 24. Que es el mismo texto que utilizó el Señor en Mateo. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y esta misma verdad la encontramos en Mateo 19, 4, 6 y en Efesios 5, 31. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, un solo cuerpo. Por eso es que la sexualidad o el desarrollo sexual debe única y exclusivamente desarrollarse dentro del matrimonio. Porque cuando se desarrolla dentro del matrimonio, se hace para la gloria de Dios, para el disfrute entre las parejas. Ahora, el relato de la creación sienta las bases para una teología coherente e integral de la sexualidad que se desarrolla a lo largo de todas las escrituras. Podemos entonces resumir brevemente la posición de la Biblia. Podemos decir entonces que la sexualidad humana es un don divino por el cual los seres humanos creados como hombres y mujeres pueden experimentar en el matrimonio una unión profunda y multifacética. Es decir, una unión que es física, intelectual, emocional y espiritual, y cumplir entonces el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse, como lo dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Entonces, la finalidad de la sexualidad dentro del matrimonio es un don que Dios le da a la pareja para el disfrute entre ellos mismos. Y como les decía, no solamente es el disfrute o una intimidad física, sino que la sexualidad
o dentro de la sexualidad del matrimonio, intervienen además de la unión física, la unión intelectual, emocional y espiritual. Y esto voy a explicarlo un poquito más adelante. El Señor ha dado la sexualidad, o en otras palabras, el propósito de Dios para el sexo es el matrimonio. El Señor tiene un propósito para la intimidad sexual en el matrimonio. Génesis 2:24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Entonces podríamos asumir que la expresión una sola carne se refiere a una fusión física. Sí, sucede. Y vemos en la Biblia cuando dice, y Abraham conoció a su mujer. Y el término conocer, lo entendemos que es tener intimidad con su esposa. Pero también podemos decir que una sola carne se refiere, además de la unión física, a la unión emocional y espiritual de la vida junto del esposo con su esposa. O les voy a hacer una pregunta: ¿quiénes son casados? De los que están aquí, ¿quiénes son casados? Creo que la mayoría, ¿no? Les voy a hacer una pregunta a ustedes que son casados. ¿Será que usted apoya emocionalmente a su esposa? Yo creería que la respuesta sería totalmente sí. La mujer también la misma pregunta. ¿Usted apoya emocionalmente a su esposo? Y la respuesta tiene que ser un rotundo sí. Es que de eso se trata el matrimonio y también las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales no solamente es tener intimidad con la pareja, sino es involucrarse emocional y espiritualmente con su cónyuge. Porque el sexo proporciona una experiencia física de la unión general que se crea dentro del matrimonio. Y la unión matrimonial ocurre emocionalmente. Les hago una pregunta. Cuando usted conoció a su pareja, ¿usted la conoció primero emocionalmente? Usted no la conoció sexualmente. Primero se involucra uno emocionalmente con la persona, la conoce, mira cuáles son sus gustos, si están afines con los míos, y posteriormente, cuando ya se celebra el matrimonio, es que se conocen sexualmente. Por eso las relaciones sexuales, además del acto físico, involucra una serie de cosas como son las emociones dentro de la pareja. De allí el cuidado que el apóstol Pablo le hace al hombre, que debemos tratar a la mujer como vaso más frágil. ¿Por qué? Porque la mujer es más fácil de quebrarse emocionalmente que el hombre. Y allí es donde está el verdadero cuidado. Entonces, como les decía, en el sexo esto ocurre la unión físicamente y sirve como una señal de todas las demás emociones que van involucradas dentro del matrimonio. Pues bien, uno de los propósitos que Dios pretende es que el sexo en el matrimonio sea una expresión saludable de la unión íntima, en la cual cada cónyuge se da a sí mismo al otro por el bienestar del otro o por el bien del otro. Paso a explicarles. Veamos lo que dice Cantares, capítulo 2, versículos 16 al 17. Cantares, capítulo 2, versículos 16 al 17. El libro de los Cantares es un libro escrito como un poema del hombre hacia la mujer. También representa muchas otras cosas, pero en este momento voy a utilizar la faceta para mostrar, para guiarnos cómo es el amor entre dos personas que se aman. Cantares capítulo 2, versículos 16 al 17, nos va a mostrar el principio establecido positivamente, como donde la amada le dice a su marido: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre lirios hasta que apunte el día y huya en la sombra. Vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Betel. Vemos la expresión que utiliza esta mujer, es un poema mostrando toda esa relación que no solamente la sexualidad involucra, como les decía, la relación física, sino que es una expresión de esa unión íntima que existe dentro de la pareja. La forma en cómo la mujer se expresa hacia su amado: mi amado eres mío, yo soy suya. Es decir, ahí no cabe ninguna otra persona, no cabe absolutamente nadie. Y luego hace un poema muy hermoso, dice: él apacienta entre los lirios hasta que apunte el día y huyan las sombras.
Vuélvete, amado mío, y sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes. Es una expresión lírica que nos muestra, amados hermanos, la relación no solamente de la intimidad que existe dentro de la pareja, sino de la intimidad emocional que existe dentro de la pareja, que realmente allí es donde nace la verdadera sexualidad. Luego, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5, vamos a ver este principio, pero expresado negativamente. ¿Cuál principio? La expresión íntima del matrimonio. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 3 al 5 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis ¿de dónde? Fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. En Cantares vemos esta expresión positivamente, pero en 1 Tesalonicenses se nos muestra negativamente en el sentido de restricción, es decir, hay una observación de que se aparten de toda fornicación. Recordemos que la fornicación son las relaciones sexuales antes del matrimonio. Y luego dice que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa, ¿dónde? En santidad y en honor. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Es decir, las personas que no conocen a Dios, que no tienen el significado de lo que significa la sexualidad desde la perspectiva bíblica, toman este don divino y lo pervierten de tal manera que vemos muchas cosas en nuestra sociedad. Por eso es que hay tanta maldad y tanta perversión y tanto depravado sexual, porque no conocen lo que significa realmente la sexualidad desde la perspectiva bíblica. Ahora, si tomamos en conjunto estos versículos, nos damos cuenta entonces que estos trazan el principio bíblico global para nuestro comportamiento y nuestra actividad sexual en el matrimonio, y hago énfasis en el matrimonio. El Señor se preocupa no solo de a quién amamos, sino de cómo amamos. Porque nosotros podemos amar, pero ¿cómo amamos? ¿Demostramos el amor? ¿Realmente a nuestros cónyuges les demostramos la forma en que le amamos? Amados hermanos, el sexo no es para estar viviendo en una lujuria apasionada, como lo enseña la sociedad, que utiliza al otro para su propio placer egoísta, sino que el sexo es para vivir en amor apasionado, que busca tanto el placer propio como el placer del cónyuge, sino que se entrega, o dentro del sexo nos entregamos para que nuestra pareja también disfrute de ese placer que el Señor nos ha permitido disfrutar. Por eso es que el matrimonio es la base fundamental de la sexualidad. El objetivo del sexo es expresar el amor, la unión que el sexo representa. Para los esposos, amados hermanos, para los que son esposos aquí, aprenda a estudiar a su esposa. Aprenda cómo seducirla, cómo hacerla sentir amada, cómo hacerla sentir apreciada, cómo hacerla sentir deseada por usted. Y entonces haga eso todo el día. Desde la forma en que usted le habla a su esposa en el desayuno, hasta su interacción con ella a través del teléfono, a través de un mensaje de WhatsApp, la forma en que usted le sirve, la forma en que usted la atiende, la forma en que se reúnen en las noches. Eso es importante que el hombre lo haga con su esposa, hacerle sentir que ella es amada. Toque su mente y toque su corazón antes de tocar su cuerpo. Eso es un consejo para los matrimonios, porque lastimosamente pensamos que me caso, ya me caso y ya me casé, no hago más nada. Pero diariamente hay que cultivar el amor. Desafortunadamente por eso es que existen matrimonios que no duran ni 2 ni 3 meses. Incluso matrimonios cristianos que a la vuelta de 6 meses ya se están separando. Y no es por incompatibilidad de caracteres, no. Es porque el hombre no ha aprendido a amar a su mujer y la mujer no ha aprendido a amar a su esposo. Porque es que el amor no solamente significa tener relaciones sexuales, sino tener
todo el conjunto completo, emocional y físicamente. Ahora, por eso le decía a los hombres, toque su mente y toque su corazón antes de tocar su cuerpo. Y aún considere que tocar su cuerpo no siempre es el preámbulo para tener relaciones sexuales. Recuerde que el objetivo no es el sexo, sino la expresión de amor entre los dos amados. Del mismo modo, esposas, mujeres, ustedes también son parte de este proceso, no crean que se quedan por fuera. Ustedes también tienen responsabilidad y es una responsabilidad de comunicación. Porque esto no es una autopista de un solo sentido. Este es de doble sentido, tanto del hombre hacia la mujer como de la mujer hacia el hombre. También usted, ¿cómo se comunica con su esposo? ¿Cómo le demuestra a usted que usted lo desea a él? ¿Se pone atractiva para su esposo? ¿O se queda todo el día en mechas allí, con la peor ropa desaliñada, y cuando el esposo llega del trabajo la encuentra toda desordenada? No estoy diciendo que no ocurra, va a ocurrir. Claro, porque la mujer en muchas ocasiones tiene que atender las necesidades del hogar, atender a los niños. Usted va a llegar y le va a encontrar desarreglada. Pero la pregunta es, ¿100% de las veces te va a encontrar tu esposo de esa manera? No las estoy regañando, simplemente les estoy dando un consejo. ¿Usted se pone atractiva para su esposo? ¿Usted se arregla, se perfuma? No solamente física, y entiéndame bien, no solamente es ponerse atractiva físicamente, también hay que ponerse atractiva emocionalmente. ¿Y a esto a qué me refiero? Que las mujeres son muy dadas, y disculpen lo que voy a decir, a dar mucha cantaleta. Y eso les quita muchas veces el atractivo. Pues bien, pero ese no es el tema de discusión. Veamos lo que dice 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Ese es el tema de discusión para otra escuela. Yo sé que ahorita que salga de aquí me van a apedrear las mujeres. 1 Corintios capítulo 7, versículo 5. Miren lo que dice la Biblia con respecto a esto, y es importante. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntar en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué significa todo esto? Que dentro del matrimonio, el hombre y la mujer no se pueden negar, sexualmente hablando. Y si lo hacen, que lo hagan por mutuo consentimiento, pero que no permitan que pase mucho tiempo, porque esto da pie a que el enemigo de nuestras almas comience a colocar cosas para hacernos caer. Resulta que en muchos matrimonios pasa esto. El hombre deja de atender a su esposa, la esposa deja de atender a su esposo y comienza entonces el amigo de la esposa en el trabajo o el amigo o la amiga del esposo en el trabajo y comienzan y cuando se dan cuenta el matrimonio totalmente destruido y cada pareja por su lado. ¿Cuántos matrimonios se han destruido? Y no solamente por una infidelidad, sino que la mayoría de las veces por las cuales un matrimonio se destruye es por la falta de comunicación. Y es por la falta de que el esposo se niega a su esposa o de que su esposa se niega a su esposo. La Biblia lo dice, que no se nieguen el uno al otro a no ser por un tiempo, pero de mutuo consentimiento. Pero que se dediquen este tiempo entonces a la oración. Pero que luego de este tiempo tienen que volver a juntarse para que no los tiente Satanás. El enemigo de nuestras almas hará esfuerzos grandes e inimaginables para destruir la imagen de Dios en el hombre. Se los dije al principio, en nosotros está la imagen de Dios. Y el enemigo de nuestras almas intentará por cualquier motivo destruir esa imagen. Y una de las formas más comunes que lo hace es tentándonos a participar de la actividad sexual por fuera del matrimonio. El adulterio, la fornicación y todo este tipo de cosas que se ligan de allí, muchas veces es por falta de dominio propio de nosotros mismos, porque no somos capaces de dominar nuestras emociones. Entonces caemos ante la tentación, cedemos ante la tentación y después viene el ay. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no lo pensé antes de hacerlo? Si lo pensaste, lo que pasa es que tu corazón te estaba diciendo hazlo y obedeciste la voz de tu corazón. Por eso es necesario, amados hermanos, dentro de todo este tema de la sexualidad, tener presente que Dios
está allí con nosotros y que el Señor santifica el matrimonio. Y cuando me refiero a la santificación es que el Espíritu Santo está en medio de nosotros y recordemos cuáles son cuál es el fruto del Espíritu Santo. Paz, mansedumbre, dominio propio. Cuando tenemos dominio propio, entonces entendemos que son nuestras parejas a las que debemos honrar. Por lo tanto, no debemos ceder a ninguna de las tentaciones que el mundo puede ofrecer dentro de nuestras vidas. Por eso, el gozo de la sexualidad bíblica radica en amar a nuestras esposas, o esposos, amar a nuestras esposas, esposas, amar a vuestros esposos, y disfrutar de la sexualidad plena como el Señor lo ha establecido en su palabra. No es malo, es que sino que es un tema de tabú. O sea, muchas veces nos cuesta hablar de este tema por lo que dirán o lo que pensarán. Pero la Biblia enseña que las relaciones sexuales dentro del matrimonio fueron hechas por Dios para el deleite del ser humano, para el deleite del esposo, porque a través de ellas también se glorifican al Señor. Ahora, esto incluye todo, amados hermanos. El negarnos o el participar de las actividades sexuales fuera del matrimonio incluye todo. Desde el sexo antes del matrimonio, fornicación, hasta la homosexualidad, adulterio y muchas otras cosas más. En cada uno de estos casos, la actividad sexual, cuando se hace por fuera del matrimonio, nos dice una mentira acerca de Cristo y acerca de la iglesia. Nos miente. Entonces, como cristianos casados o como cristianos solteros, nosotros tenemos la obligación de proteger la reputación y el nombre de Cristo y la verdad que se proclama en la intimidad sexual dentro del pacto matrimonial. Las relaciones sexuales por fuera del matrimonio y todo lo que tenga que ver sexualmente que esté por fuera del matrimonio destruyen la imagen de Cristo. Y es nuestra obligación defender esa imagen. ¿Y cómo la defendemos? Hablando la verdad, mostrando y siendo puros y castos dentro del pacto matrimonial. Otro de los propósitos que tiene la sexualidad en el matrimonio es la procreación. ¿Cómo lo sabemos? Porque la Biblia lo dice en Génesis 1:28. El Señor nos ordena a través de la Biblia que en el principio de los tiempos, durante la creación, nos da el mandato de tener hijos. Esa es una de nuestras primeras directrices, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahora, podemos encontrarlo también en Salmos 1:27, versículos 3 al 4. Dios continúa hablando de los hijos como una bendición y el buen regalo que tiene para con nosotros. El salmista dice lo siguiente: he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en manos de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Y una y otra vez entendemos entonces que el regalo de los hijos es una clara señal de la bendición y el favor de Dios. Ahora, si bien es cierto que el Señor nos ordena que tengamos hijos, también es cierto que muchas personas o muchos matrimonios se frustran por la imposibilidad de tener hijos. Y esto no quiere decir que sea un castigo ni nada por el estilo, sino que dentro de la providencia de Dios, Él ha establecido que algunos puedan procrear y que otros no puedan procrear. Y todo está dentro del consejo de Dios. Finalmente, la Biblia está llena de hijos muy buscados y celebrados. Por ejemplo, cuando Esaú le pregunta a Jacob sobre la familia, Jacob le respondió: son los niños que por gracia Dios le ha dado a tu siervo. Los hijos son constantemente celebrados a lo largo de las Escrituras. Y cuando me refiero a celebrados es que nos emocionamos cuando nos dan la noticia de que vamos a ser padres, o nuestros amigos quedan embarazados, porque decimos embarazados la pareja, no es que el hombre se embarace, no, me refiero a embarazados al matrimonio, y nos sentimos felices porque van a disfrutar de ese regalo que el Señor les ha entregado. Pues bien, y otro de los propósitos bíblicos del sexo dentro del matrimonio, además de la procreación, es el placer.
Y con esto quiero terminar. La razón por la que muchas personas son atraídas a tener sexo es porque el sexo produce gran placer para aquellos que lo practican. Ahora, Cantares lo describe el deleite que se vive al admirar la belleza del cónyuge. Vamos nuevamente a Cantares capítulo 1, versículos 15 al 16. Cantares capítulo 1, versículos 15 al 16 dice lo siguiente. El amante declara lo siguiente: he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí eres bella, tus ojos son como palomas. Y la amada le responde: he aquí tú eres hermoso, amado mío, y dulce, nuestro lecho es de flores. Un romanticismo que se ve entre la pareja. El esposo hacia la esposa y la esposa hacia el esposo. Y no solamente, como les decía, para el placer sexual, sino para la contemplación del cónyuge en todos los aspectos. Ahora, también vemos entonces el deleite que viene de practicar el amor físico con el cónyuge. Porque en Cantares 1:2, la amada proclama: oh, si él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Es un deseo del cónyuge o de la esposa hacia el esposo, es un deseo, y ese es el tipo de relaciones que Dios busca dentro de la sexualidad en el matrimonio, que el esposo desea a la esposa y la esposa desea al esposo, pero que ambos se sientan amados, que se sientan atraídos por el placer de practicar las relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y siempre lo voy a decir, dentro del matrimonio. La sociedad dice todo lo contrario, pero la Biblia dice dentro del matrimonio. Y el amado comenta con respecto a su esposa en Cantares 4, 10 al 11. Si leemos el libro de Cantares todo, es una expresión de amor del hombre hacia su esposa y de su esposa hacia su esposo. Cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía. Cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas. Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano. Dígame si esto no es una expresión de amor de un hombre hacia su esposa. Y eso es lo que se busca dentro de las relaciones íntimas en el esposo y la esposa. Las personas tienen las relaciones sexuales porque las disfrutan, porque les gusta el placer que viene de estar en la intimidad con su cónyuge. El sexo en el matrimonio, entonces, está dispuesto a ser libre de toda culpa. Porque ¿acaso usted se siente culpable por tener relaciones sexuales con su cónyuge? Cuando lo hace fuera del matrimonio, sí, siéntase culpable, porque está deshonrando la imagen de Dios. Pero cuando el sexo se practica dentro del matrimonio, el Señor nos dio la libertad para disfrutar del mismo, glorificando al Señor en todas las cosas y tratando a nuestros cónyuges como la imagen de Dios reflejada en ellos. Pues bien, finalmente, amados hermanos, Dios le ha dado esto al hombre como un regalo para que encuentre placer y deleite dentro del matrimonio. Es decir, sexo para la gloria de Dios. Pastor, ¿suena feo? No, no suena feo. Todas las cosas glorifican al Señor. Por extraño que pueda parecer o por extraño que puedan sonar estas dos ideas juntas, el sexo es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la persona practica el sexo dentro del matrimonio, también glorifica a Dios. Para eso fue creado el hombre, para el deleite y para el disfrute. Dios pretende unir a ambos dentro del matrimonio y el sexo es agradable, placentero y libre de cualquier culpa porque es para la gloria de Dios. Entonces no se sientan culpables de hablar con su pareja, con su cónyuge acerca de los temas sexuales. Porque así como hablamos de la santificación, así como hablamos de la regeneración, así como hablamos de todos estos temas teológicos que sirven para nuestro crecimiento espiritual, también debemos hablar de los temas que enriquecen nuestra comunión en nuestro matrimonio, que es la interacción sexual entre los cónyuges. La mayoría de nosotros asociamos el sexo con esta razón, porque cuando pensamos en el sexo, pensamos automáticamente en el placer y en la satisfacción
tendremos de esa experiencia. Por eso les decía, y se lo repito, el sexo es para la gloria de Dios. Amén.